Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pío de Pietrelcina. San Pío ingresó en la orden de los capuchinos siendo joven y fue ordenado sacerdote en el año 1910. La mayor parte de su actividad pastoral la desarrolló en el convento de San Giovanni Rotondo sobre el monte Gargano. Llevó en su cuerpo las llagas de Jesús y por lo tanto se lo conoce como el primer sacerdote estigmatizado. Con alegría, iniciemos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy recordamos a San Pío de Pietrelcina, sacerdote religioso. Vamos a pedir por su intercesión, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestras parroquias, nuestras comunidades. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos humildemente pecadores y le pedimos perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que otorgaste a San Pío de Pietrelcina la gracia de imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde, ayúdanos a vivir fielmente nuestra vocación cristiana para que reproduzcamos cada día mejor en nosotros la imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Esdras. Darío, rey de los persas, escribió a los gobernadores de la región que está al otro lado del río de Éufrates: dejen de trabajar en esa casa de Dios al comisionado de Judea y a los ancianos de los judíos, que se reconstruya esa casa de Dios en el mismo sitio. Estas son mis órdenes acerca de la conducta que ustedes deben observar frente a los ancianos de los judíos para la reconstrucción de esa casa de Dios. Los gastos que ellos hagan serán pagados totalmente y sin interrupción de los fondos reales, utilizando los impuestos percibidos en la región del otro lado del Éufrates. Yo, Darío, he promulgado este decreto, que sea cumplido estrictamente. Los ancianos de los judíos llevaron adelante la obra bajo el impulso del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Así terminaron la construcción conforme a la orden del Dios de Israel y a los decretos de Ciro y Darío. La casa fue concluida el día 23 del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Todos los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los repatriados celebraron alegremente la dedicación de esta casa de Dios. Para su dedicación ofrecieron 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos. Además ofrecieron 12 chivos, según el número de tribus de Israel, como sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Después establecieron a los sacerdotes según sus categorías, y a los levitas según sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Como todos los levitas se habían purificado, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los que habían vuelto del destierro, para sus hermanos los sacerdotes y para ellos mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos que mirar si nosotros somos practicantes de la palabra de Dios. Aquí no es para discutir, como muchos se toman este pasaje para decir: María tuvo muchos hijos, que esto, que aquello, ¿verdad? Los hermanos de Jesús, ¿verdad? Vea el problema. Pero el evangelista en realidad no tiene en cuenta esa posibilidad aquí en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí San Lucas a través de la madre y los hermanos de Jesús? La madre no se refiere tampoco a María, sino que la madre se refiere al judaísmo. Aquí recordamos que estamos en el año 90 más o menos, ya después de Cristo, ciertamente, después de su resurrección. Entonces la comunidad cristiana Imbaretemaina, la comunidad cristiana. Pero ¿quién es la madre del cristianismo? ¿De dónde proviene el cristianismo? Y y proviene del judaísmo. ¿Pero por qué proviene del judaísmo? Y justamente en estos años que habían muchos problememas. En el año 90 es que existe este famoso concilio que tienen de Jamnia, ¿verdad? Hasta ahora está esa ciudad allí en Israel, un poco más al sur de Tel Aviv y cerca de Rehobot. Bueno, un lugar muy interesante, muy lindo. En Israel luego las ciudades son maravillosas, ¿verdad? O sea, muy ordenadas, muy bien hechas. Bueno, y aquí en esta ciudad, queridos amigos, es donde se hace un concilio de los rabinos, pero para tomar determinaciones contra los cristianos. Y una de las determinaciones es que los cristianos ya no pueden entrar más dentro de la sinagoga. Oye, Mosé ve de la sinagoga. Porque acuerda predica. Y lo que ellos están predicando es simplemente: nosotros somos siempre judíos. Nadie comenzó a decir: nosotros somos cristianos, nosotros no. Al final son los enemigos de los cristianos quienes le dan el nombre, dicen Antioquía, le dan el nombre de cristianos. Con Kyrios, Kiritoa lleva estos seguidores de un tal Cristo del ungido. Mira, con cristiano fuera. En una forma despectiva comienza el nombre cristiano. Bueno, y la madre significa aquí el judaísmo. Los hermanos de Jesús significan justamente el judío de por sí. Los hijos del judaísmo, que vienen junto a Jesús para verlo. Es decir, el que quiere hablar con el cristianismo, judaísmo y cristianismo, que se encuentran, quieren conversar porque están en un conflicto muy grande, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Esto también es una forma muy interesante de decir que el cristianismo comenzaba a crecer y a fortalecerse. Kabureisha lleva, cuando te habla de multitud, muchos aceptaban a Jesucristo. Con el evangelio predicado por Pedro después de la venida del Espíritu Santo, luego ya en Pentecostés dice que más de 3.000 se habían convertido. Y así continúa, y va haciendo su propuesta el evangelio, y así va creciendo. La multitud significa esto, está queriendo mostrar que hay muchos que se van adhiriendo, el judaísmo, el cristianismo, en una situación de conflicto, muchos que se están adhiriendo al cristianismo, por eso no se pueden acercar a Jesús no se pueden acercar. Significa que Jesús está siendo el centro, el cristianismo está siendo el centro en este momento. Y entonces le anuncian a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Esta es otra expresión teológica muy importante que tenemos que saber. Ellos le llamaban
la comunidad, los de fuera, y la comunidad, los de dentro. Eso se decía, al cristianismo se le llamaba ad intra, los de adentro, los que forman comunidad y creen en Jesucristo. Y la comunidad ad extra, los que están fuera, entonces, del cristianismo. Ad extra, fuera del cristianismo, ad intra, los que están dentro del cristianismo. Mala o mongueta se la ad intrandie, Jesús die, con el cristianismo. Los judíos, el judaísmo, los hermanos de Jesús, el judaísmo, los hermanos de la iglesia. Entonces quieren hablar con Jesús, pero no pueden a causa de la multitud, está diciendo. Y le avisan, los que están fuera. Quiere decir que no están en comunión. No doy cuase venían de yara predicación, de sus bienaventuranzas y de su evangelio. Pero la ad extra, están fuera. Bueno, y le dicen, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte, quieren conversar contigo, un diálogo, comenzar entre el judaísmo y el cristianismo. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Es decir, ¿quiénes son verdaderamente mi madre, mi madre? Porque el judaísmo no quería escuchar ni escuchaba absolutamente al cristianismo. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? También en la predicación de Pablo. Pablo, ahí al final de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, por ejemplo, tenemos ese momento en el cual se acercan también los mismos judíos y le piden a Pablo que les hable sobre el cristianismo, porque hemos escuchado de esta secta que muchos la rechazan, no enducea. Esa es la comunidad ad extra. Y entonces por eso Jesús le responde, mi madre, o sea, ¿quién es el fundamento de mi fe? Que sería el judaísmo. ¿Y quiénes son mis hermanos, que verdaderamente los judíos que quieren estar aquí hablando y conversando y dialogando? Son los que verdaderamente escuchan la palabra de Dios y la practican. Esos son mi madre y mis hermanos. Así es que, queridos hermanos, me parece que es tan clara la película, entonces ese diálogo para entender la aceptación del evangelio y de la propuesta de Jesús. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que todos profesemos nuestra fe y nos sintamos partes de la gran familia de Jesús, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que siempre reciban la gracia y la fuerza divina para asumir a cabalidad la tarea misionera en el mundo, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que pongamos en práctica la palabra de Dios escuchada en esta celebración, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias al sol y al labrador.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, que transformaste a San Pío de Pietrelcina para hacer de él un hombre nuevo a imagen de Cristo, renuévanos también a nosotros mediante este sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios omnipotente, que por medio de este sacramento nos comunicas la fuerza de tu espíritu, haz que a ejemplo de San Pío de Pietrelcina, te amemos sobre todas las cosas y vivamos siempre como verdaderos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.